Bienvenidos al podcast Las manos detrás del libro, un espacio para conocer las historias de los actores que participan en la gestación de los libros. En esta ocasión, tenemos como invitada a Marta Méndez, quien es correctora de estilo. Hola Marta, cuéntele a nuestra audiencia, ¿cómo define usted la corrección de estilo? Yo le confieso que yo riño un poquito con el término de corrección de estilo, porque de pronto el término es un poco engañoso y a veces despierta, llamémoslo, cierta sospecha. Me explico, el estilo de cada persona es su sello personal, es la forma en que escribe y pues refleja mucho de quién es. Entonces cuando de pronto a un autor se le dice que su texto va a pasar por un proceso de corrección de estilo. Entonces puede interpretar como que mi estilo no es el correcto y me van a cambiar mi forma de escribir. Entonces, digamos que yo riño un poquito con ese nombre. En realidad, el proceso de corrección de estilo no es un proceso que implique como una confrontación, por decirlo así, entre los autores y los correctores, sino por el contrario es un proceso que permite colaboración, es un proceso de colaboración en el que con la intermediación de los editores se puede llevar al lector final una producción de calidad. Digamos, hay una percepción como general, digamos, para las personas que no están en el ramo, y es que consideran que la corrección de estilo es básicamente una corrección gramatical. Es cierto que la corrección de la parte gramatical es fundamental, es esencial, pero en realidad la corrección de estilo demanda muchas habilidades y conocimientos extralingüísticos. Entonces creo que en primer lugar hay que tener un gusto por la lectura, hay que saborear la lectura, hay que tener conocimientos de historia, de política, de economía, de actualidad, de pedagogía, y hace falta tener lo que llamamos un buen ojo, ¿no? Algunos dicen que hay que tener ojo de águila cuando se está corrigiendo. Y además de eso hay que conocer muy bien el contexto, tanto donde nace la obra, la publicación, como el contexto para el cual está pensada, con quién es el lector que va a recibir ese texto. Entonces, no es lo mismo corregir un texto universitario especializado que corregir un libro para público general, que corregir de pronto una revista. Entonces, todos esos aspectos hay que tenerlos en cuenta en el momento de hacer una corrección. Y digamos que podríamos decir que el corrector de estilo es como el primer lector modelo de la obra. Y pues en esa medida le permite identificar al autor las fortalezas de su publicación, de su creación, pero también le ayuda a encontrar aspectos que se pueden mejorar. ¿Cuál es la importancia de este proceso en la elaboración de un libro? Yo considero que toda publicación que se vaya a leer o a presentar por fuera de un ámbito íntimo, digamos, de un ámbito de entre amigos o muy personal, creo que debe pasar por un proceso de corrección de estilo. Entonces, para mí su importancia es altísima, porque es un proceso que la labor de escritura la hacemos seres humanos, y como seres humanos que somos susceptibles de cometer errores. Tenemos digamos, esa posibilidad, ¿no? de estar cometiendo errores pues que son naturales. Entonces, nosotros sabemos que pueden influir factores como el cansancio, de pronto la premura en un plazo de una entrega, o simplemente de pronto uno tiene algún tipo de problema técnico, ¿no? Que hubo en algún momento alguna falla, que se interrumpió la lectura y cuando la retomé repetí lo que ya había dicho, o simplemente un error de digitación que puede ser elemental, puede ser muy sencillo, pero o puede ser también
grave, puede dar lugar a malas interpretaciones de lo que se está, una interpretación equivocada de lo que se está transmitiendo, de lo que se quiere decir. Ahora, cuando estamos hablando de textos académicos, pues con mayor razón es imperativo adelantar este proceso, porque obviamente va para un público especializado, va para un público conocedor de los temas y es un público muy exigente. Además hay una responsabilidad de transmitir pues con la mayor precisión y exactitud. E incluso si no, hay ocasiones en que no necesariamente es porque se trate de errores que se cometen, sino, por ejemplo, también puede ser por un criterio de unificación. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de una compilación o estamos hablando de artículos para una revista, la corrección de estilo permite que esa publicación tenga como una voz general independientemente de las particularidades de cada autor. Entonces, gracias a esos criterios que se siguen, que le dan una coherencia y una unidad a las publicaciones, pues evitamos que parezcan como colchas de retazos, ¿no? Sino por el contrario, son textos que llevan una secuencia, que llevan una lógica y que tienen un criterio definido. ¿Cómo ha sido el trabajo de los correctores de estilo durante la pandemia con el incremento de contenidos digitales? Bueno, en mi caso yo estoy trabajando fundamentalmente con editoriales universitarias, entonces digamos que en general el flujo de trabajo no ha sufrido interrupciones, ha sido un flujo continuo, el trabajo no se ha detenido. Por fortuna, pues este es un trabajo que suele hacerse de manera independiente. Los correctores de estilo por lo general trabajamos en casa o tenemos nuestra oficina. Pero es un ambiente que no nos exige, digamos, la presencialidad. Digamos, en esa parte, en lo que es el flujo de trabajo, pues no ha habido mayores tropiezos. Ahora, en cuanto a los contenidos propiamente dichos, muchas de las obras en las que he trabajado durante el último año no se han impreso, pues se detuvo el envío de imprenta. Y estas obras se están trabajando básicamente en plataformas, ¿no? Se han colgado los contenidos para ponerlos a disposición de los lectores en los medios digitales, pues esperando a que estén dadas las condiciones para poder empezar a publicar en impreso. Y digamos lo que se ha hecho, sí ha requerido como algunos cambios, pero pues mínimos. Por ejemplo, que normalmente cuando se lleva un texto para imprenta, por ejemplo, en las referencias los hipervínculos suelen desactivarse, pero pues como en este caso estamos trabajando en plataformas, entonces se dejan activos los hipervínculos, digamos, ha sido como uno de los criterios, pero en realidad no ha afectado el proceso. ¿Cuáles han sido los títulos o libros más sobresalientes en su carrera como correctora de estilo? Bueno, pues es una pregunta difícil porque pues llevo muchos años corrigiendo, muchos años en el medio editorial, así que pues han sido muchos los títulos en los que he trabajado. Pero bueno, si se trata de destacar algunos, me gustaría destacar un libro que se llama Museo del Oro, Patrimonio Milenario de Colombia, que fue un libro que se lanzó para la entrega de la remodelación de las instalaciones del Museo del Oro. Y es una obra muy hermosa, es una obra que me permitió aprender mucho, conocer mucho, y pues tuve la fortuna de trabajar en ese proyecto desde la promoción inicial de la idea. También hay una colección que fue un proyecto en el que trabajamos con Editorial Norma, pero fue auspiciado por Tecnoquímicas, que fue una colección llamada Historia de la Medicina en Colombia. Es una colección de varios tomos. La empresa quiso hacerle un reconocimiento a los médicos colombianos, y de manera que este libro no se vendió. Este libro fue de distribución gratuita. En la parte de literatura, por ejemplo, en unas antologías de cuentos colombianos de Luzmeri Giraldo,
poesías, libros de poesía de Eduardo Carranza, de Raúl Gómez Hatton, de Fernando Pessoa, que trabajé con el Fondo de Cultura Económica. En el plano académico hay un libro de la profesora Marta Herrera de la Universidad de los Andes, un libro que se llama El Conquistador Conquistado, que es un libro muy bonito, una investigación muy juiciosa de muchos años de la profesora y su equipo de investigación. Y también hace ya varios años tuve la oportunidad de revisar una publicación que fueron textos inéditos de Camilo Torres Restrepo. Entonces esa fue una oportunidad de aprendizaje muy bonita también para mí. Y pues desde luego en mi campo, que es la docencia, las publicaciones con el fondo de la Universidad Pedagógica, pues que son muchas, pero destaco el trabajo que se hace en la Revista Colombiana de Educación. Son artículos muy de actualidad y que reúnen a grandes profesionales de la pedagogía, no solamente de Colombia, sino de toda la región. Finalmente, ¿cuál es su mensaje para las nuevas generaciones que quieren dedicarse a ser correctores de estilo? Pues bueno, por fortuna he visto que en la actualidad sí hay un número cada vez más creciente de jóvenes que quieren dedicarse a esta labor. Y bueno, yo les diría que es un campo que laboralmente ofrece muchas oportunidades, y son oportunidades de aprender bastante y de crecer profesionalmente. Y además pues de su importancia, obviamente, para el fomento, el apoyo al buen uso de nuestro idioma, ¿no? Para tener publicaciones bien cuidadas en cuanto a la parte lingüística. Pero también, digamos, destacar que no es una labor, digamos, a la que se llega por intuición. Algunas personas de pronto consideran que el hecho de ser hablantes nativos del idioma ya nos faculta para corregir libros, y no es así. La corrección de libros es una tarea que requiere mucho estudio, mucha disciplina. Hay que estudiar permanentemente, hay que estar actualizados, también hay que tener en cuenta, como mencionaba al comienzo, esos contextos y esos lectores para quienes van dirigidos los libros. Entonces, tener en cuenta que las normas no se aplican de una manera pues rígida para todos los textos, sino que debe haber también cierta flexibilidad dependiendo del texto que se esté manejando y el contexto para el cual se dirige. Otros aspectos, digamos, importantes a tener en cuenta, bueno, hay uno fundamental, y es recordar que Colombia le dice es corrección, ¿no? Entonces, a veces tenemos un poco la tentación a escribir nuestro propio libro, ¿no? En lugar de trabajar en el libro original. Entonces, tener siempre presente que es básicamente una labor de respetar el estilo del autor y colaborar para que el producto final sea de la mayor calidad, y pues no intervenir, por ejemplo, en el contenido de los textos, ¿no? Porque son responsabilidad del autor o de los autores. Y pues obviamente si como lectores encontramos algo que llame nuestra atención, que de pronto pueda tratarse de un error, pues siempre estar consultando, pero saber cuáles son los límites también de nuestra labor. Muchas gracias a Marta Méndez por atender la invitación de ACEUC, y a ustedes, nuestra audiencia, por escuchar nuestro podcast Las manos detrás del libro. Hasta una próxima ocasión.